Buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Primero vamos a hacer un análisis acerca del primer año de gestión del presidente Mario Abdo Benítez. Y en representación del gobierno está el ministro de la Unidad de Gestión, Hugo Cáceres, para hablar sobre este tema. El segundo bloque vamos a continuar lo que quedó suspendido la semana anterior en ese diálogo, debate tan interesante entre Fabián Domínguez, viceministro de Tributación, y el diputado Sebastián Villarejo de Patria Querida, porque hay todavía mucho que decir acerca del proyecto de reforma tributaria. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la Agenda 2030, en qué Paraguay debe enfocarse los próximos 11 años, si es que queremos salir adelante, con José Molinas, ex ministro de la Secretaría Técnica de Planificación. Antes de ir a la pausa, les invito a compartir un café Lavazza especial para este frío. Tiene un sabor sumamente agradable y le va a mantener atento al debate en el péndulo. ¿Qué tal? Buenas noches, ministro Hugo Cáceres. ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte, saludar a toda la audiencia. Bueno, hable, cuente, ¿cuáles son los refuerzos de Cerro? Así después ya tocamos otro tema. Usted no va a parar si no me dice. ¿Qué le parecen los refuerzos de Cerro? Realmente el equipo está reforzado, estamos contentos, entusiasmados. ¿Sí? Yo no voy a mencionar el nombre del equipo, pero en nuestra cancha, en Barrio Obrero, se va a jugar la final de la Copa Sudamericana. Efectivamente. Así que estamos muy bien para este segundo semestre. Bueno, felicidades. Ya terminó el espacio deportivo, ministro. ¿Cómo toman ustedes? La gente, ¿cómo creen que la gente recibió el mensaje del presidente por los 1 año de gestión? Hubo mucha incredulidad, hay gente que no está satisfecha con la gestión. Es decir, nunca va a estar satisfecha. Pero ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo ustedes lo entendieron? El presidente cumplió una labor, una tarea constitucional, ¿verdad? Informar sobre el avance de la gestión y también los planes a futuro. Pero yo creo que él hizo más que eso, él entregó una visión de país, ¿verdad? Y ahí, al hablar de su visión, él compartió la transformación social a partir de la educación, de la salud, pero también Paraguay como corazón de América, que es una frase que la usamos mucho, pero es conector entre el Pacífico y el Atlántico con todos los puentes y la conectividad digital, además de la institucionalidad democrática. Entonces, yo creo que fue un mensaje como positivo, pero también realista, donde él mostró claramente planes, cronogramas y financiamiento. Realmente iniciativas que queremos cumplir y estamos trabajando en eso. Ahora, ministro, son casi 1 año de gestión, hay algunos que tienen 19% de inversión, eso se comentaba antes de que se cumpliera este 1 año, un mes atrás. No hay buena gestión, hay lentitud en la toma de decisiones en muchos sectores. ¿Qué cree usted, qué le hace creer a usted que con los mismos hombres va a cambiar el resultado? Sí. Bueno, primero yo quiero decirte, Carlos, que tenemos las cifras de cierre al 30 de junio, o sea, ya el primer semestre cerrado. Sí. Y a mí me da gusto decir, yo creo que es muy bueno que la gente sepa que comparando junio a junio, junio 2019 contra el 2018, tenemos un 23% más de ejecución. 23% más de ejecución. Tenemos una ejecución de 370 millones de dólares en la inversión pública. Queremos llegar a 1.000, incluyendo lo que es el sector energético, ANDE, Itaipú, Yacyretá. Y te agrego un dato más, ¿verdad? En obras públicas específicamente, 16% más. O sea, lo que dijimos que íbamos a hacer, que acelerar, se está haciendo. ¿Cuándo se cerró obras públicas en ejecución al primer semestre entonces de este año?
Porque un mes y medio atrás era 19%. ¿Cuánto subió en un mes y medio? Obras públicas están en el orden de 23%. ¿Verdad? No, pero, perdón, la inversión pública, el dato de obras públicas concretamente no lo tengo conmigo, no quiero decir un número que no sea correcto, pero la inversión pública es 23% más que junio del año pasado. ¿Y por qué no se ven los resultados? Si uno tiene una inversión pública mayor que el del año pasado, sí. ¿Por qué hay recesión? ¿Por qué hay enlentecimiento? ¿Por qué hay compras? Yo escuché el mensaje, culpa a la naturaleza, culpa al clima, se culpa al sector de la región, a la guerra entre China y Estados Unidos, esa guerra comercial que de alguna manera nos afecta evidentemente. Es decir, pero uno tiene que ver, algo tiene que ver. Si hay una 23% más de inversión del mismo periodo de tiempo, comparando los años, algo tiene que haber diferente y mejor, pero la gente no lo siente, ministro. Es bueno lo que decís, Carlos, porque seguramente la gente en la calle, ¿verdad? El taxista, la señora que va al mercado, siente esa falta de circulante, ¿verdad? Sí. Pero es bueno que la gente sepa que lo que nos afectó este año en Paraguay es extraordinario. Son 6 temas distintos que pasaron al mismo tiempo. ¿Qué pasó? ¿La tormenta perfecta? Que es raro. Si querés llamarle tormenta perfecta, pero ahí tenés el clima afectándote con las lluvias y con la sequía. Y te afecta a la siembra de la soja, que es un producto muy importante, como también a la producción de energía. Argentina y Brasil. Brasil no estaba previsto. No es que nosotros no previmos. Los bancos de inversión tampoco preveían que Brasil iba a tener tantas dificultades, ¿verdad? La cotización internacional de la soja y la inundación encima. 6 temas juntos. La gente dice, pero el clima siempre se da en Paraguay. Es cierto, se da uno, se da otro. Sí, sequía e inundación juntos es muy raro. Y lluvia por 6 meses. O sea, aquí tenemos un efecto extraordinario y creo que es importante valorar la fortaleza de la economía paraguaya. Porque con todo lo que pasó, yo le escucho, la desaceleración. Sí, los técnicos hablan de que no tienen un impacto muy fuerte. Y la otra punta que yo te digo es, vos decís, está bien, ¿cómo es que aumentamos la inversión pública y eso no se siente? La inversión pública, Carlos, es 2% del PIB. Lo del Estado en inversión pública son señales importantes, facilita, conecta toda la economía, son claves esas inversiones por la competitividad nuestra, pero es 2% del PIB. La economía se mueve en el sector privado. El Estado tiene un rol muy importante en la política monetaria, en la política fiscal. Entonces, por supuesto que es un jugador muy importante el Estado, pero hay que reconocer que este es un tema también del sector privado. Ahora, y el mal gasto, es decir, el presidente no puede estar permitiendo que se malgasten los recursos del Estado. Lo malgasten intendentes, lo malgasten gobernadores. Más todavía cuando esos malgastos vienen de fondos que tienen que servir para mejorar la calidad de los chicos en cuanto a su alimentación se refiere, que van al colegio, por ejemplo. Pero sin embargo es un negocio de intendentes y gobernadores el tema de la merienda escolar, porque son sus allegados, sus parientes, sus amigos los que proveen. Este tema, por ejemplo, parece una tontería, pero, a ver, es una falta de inteligencia, parece. El tema del chatbot, por ejemplo, en este momento. Yo recibo en la radio mensajes de gente que dice, me voy al IPS y no tienen reactivo para saber si tengo influenza o no, pero se va a invertir 1.200 millones. Entonces no hay, es como que estamos disociados entre lo urgente y necesario y lo accesorio. ¿Entienden lo que le digo? Entonces, es como que parece que la mala gestión es una norma cuando debería ser la excepción. Sí, Carlos. Es importante lo que decís. Sin embargo, yo creo que es clave, y el presidente lo ha dicho en su mensaje, esta creación de una comisión pública-privada para mirar el tema del gasto es una iniciativa importante, porque este tema es interinstitucional, pero también es público-privado. Eso nos va a ayudar, 1. 2, nos ayuda lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda a revisar nuestro presupuesto. Este es un presupuesto que ya va a ir orientado a resultados, es un presupuesto, va a ser el primer presupuesto de este gobierno, de nuestro gobierno. Entonces, yo confío de que vamos a hacer una mejora.
Es una tarea enorme esta, porque esto alcanza lo que vos dijiste, gobernaciones, municipalidades, los temas de control son muy importantes. Estamos teniendo trabajos en la parte de la tecnología para integrar las bases de datos, de tal forma que la transparencia y la mejora en llegar a la gente con los servicios sea importante. Mire, justamente hablando de tecnología, se habla de este acuerdo para lo digital, la agenda digital del MITIC. El ministro ya debería haber explicado. Comenzaron los cuestionamientos. Cuando comienza para algo tan importante como esto, ¿no le parece que debería existir rápidamente una comunidad? Espera, vengan acá, ¿qué es lo que quieren preguntar? ¿Qué quieren saber? Pregunten, acá estoy. La televisión pública puede ayudar para eso. Y el ministro de Comunicación, del MITIC, debería estar presente y debería comunicar justamente esos cuestionamientos para que rápidamente se disuelva y la gente entienda de qué se está hablando. Sí. Yo sé que está en el exterior, porque intenté hablar con él sobre este tema, está en el exterior, está en Córdoba, creo que Argentina. Estaba en el exterior, pero esto ya se viene hablando de la agenda digital y se necesita una explicación rápida. Aparte le cuento algo. La gente está cansada de los mentirosos y de los que dan excusas. Si el gobierno se equivoca, le puedo asegurar que va a caer mucho mejor que diga, sí, nos equivocamos, vamos a rectificar, vamos a cambiar de rumbo si nos equivocamos, ¿verdad? Pero sin embargo no existe eso, porque la gente lo que quiere es que el político o el encargado del manejo de su dinero le sea sincero. Todos nos equivocamos. Si en nuestra casa nos equivocamos cuando gastamos un año, nos vamos y gastamos mal en el supermercado y hacemos mal y nos faltan otra cosa. Todos hacemos lo mismo. Pero cuando nos quieren tomar el pelo o no nos explican rápidamente, usted sabe que usted está en el tema de comunicación y es un experto en eso, sabe que cuando se comunica tarde no tiene sentido. Totalmente. Yo creo que es muy importante lo que mencionás sobre la agenda digital. El presidente mencionó justamente en su discurso cómo nos conectamos con los cables submarinos de Brasil, pero también fluvialmente por el río hacia Argentina, las Toninas, ¿verdad? Y tenemos ya la conexión, Carlos, con Bolivia. El cable está conectado con Bolivia. Se tiene que iluminar, o sea, eso tiene que funcionar, pero eso es demasiado importante. Esa es parte de, yo diría, más que agenda digital, Paraguay digital. O sea, gobierno digital significan estas bases de datos conectadas dentro del gobierno, pero también más de 100 trámites para que la gente pueda tener más facilidad en los servicios y más transparencia. Y un tema de economía digital que favorecen los emprendimientos de jóvenes o en gente que está vinculada al emprendimiento con la tecnología. Entonces yo creo que es un proyecto clave para transformar nuestro país. Con relación a la participación de la gente, a mí me tocó también hablar con algunos jóvenes, con la comunidad, porque trabajamos con esto con el ministro Alejandro Peralta, y se está generando un comité estratégico digital, de tal forma a trabajar público-privado. Y eso es lo que hemos hecho en la transformación educativa. Eso es lo que hemos hecho en otras experiencias que tenemos en el gobierno. Estamos haciendo eso en el gabinete social. O sea, cada vez más pensar en la institucionalidad democrática, pensar en construir políticas de Estado y que no sean un tema solamente de gobierno. Esto de la transformación digital, Carlos, es demasiado importante. Entonces, yo entiendo... ¿Y por qué entonces no explican y disipan todas las dudas que se están insertando en las redes sociales y que quedan establecidas? Sí. Y después, porque en este país primero desconfiamos, ¿verdad? Y entonces, no hay buena gestión, eso se siente, ¿verdad? Se puede mejorar. Pero si ustedes creen que la transparencia es sumamente importante, cuando empiezan algunas dudas, tienen que salir a aclarar rápidamente, porque si el globo empieza a crecer o la bola de nieve empieza a crecer, ustedes saben, se puede armar una luz y les puede enterrar. Entonces, ¿no le parece que en ese sentido deberían mejorar el contacto y la información con la gente? La comunicación es siempre importante y no solamente eso, sino la participación. Totalmente. Y dentro de la comunidad tecnológica hay gente muy valiosa que va a aportar muchísimo. Ahora, yo sí quiero decir, porque la gente es bueno que sepa, se hicieron varias reuniones abiertas
abiertas para conocer más del proyecto. Y de la experiencia que yo también tengo en proyectos de este tipo, ¿verdad? No es que todos los documentos están listos, es como que vos fuiste al banco y decís, yo quiero hacer una casa y quiero un préstamo para esto. No es que está todo el plano y todo, no es así, no se trabaja así, digo, ¿no? Entonces, hay todo un tema de desarrollo que se tiene que hacer en este tema. Lo que sí yo veo de parte del presidente claramente, y es una directiva que comparte el ministro Alejandro Peralta también, es que la transparencia y la participación y la comunicación son claves en este sentido. Al pariente, entonces, usted podría decirle que haga una conferencia de prensa o que le llame a aquellos que son críticos y cuestiones y que le explique todo. Me parece que es la mejor manera de avanzar. Totalmente. Porque hay mucha gente inteligente, hay genios en este país. Así mismo. Que trabajan en el sector privado o pasan desapercibidos, y me parece que el gobierno podría hacer algo por visibilizarlos, puede ayudar, ministro. Así mismo, así mismo. Mira, lo bueno es que estamos avanzando en eso, Carlos. Mira, ahí, hablar de conectividad de vuelta, esa es la ruta Traschaco que conocíamos. Vamos a tener una ruta Traschaco muy distinta porque van a ser 4 vías y al costado de la ruta Traschaco vamos a tener la zanja técnica que lleva la fibra óptica. Entonces, es el tipo de conectividad que queremos y que estamos construyendo. Perfecto, y hablando de obras y de la ruta en el Chaco, la ruta Eñe usted conoce. Sí. Usted sabe que la ruta Eñe está solventada y reparada por los que habitan a los costados de esa ruta Eñe. Sí. ¿Verdad? Es el sector privado el que mantiene esa ruta, no es el ministerio. Sí. ¿Qué pasó? Cada uno aporta de acuerdo a lo que puede. Hay gente que aporta 500.000, otros aportan 2 millones, 10 millones, de acuerdo a lo que pueden. Repararon la ruta. El intendente no se le ocurre mejor acción que enviar supuestamente alimentos por General Díaz hasta llegar a una población, con 2 camionazos. La ruta en reparación. A la vuelta, entran por la ruta Eñe. Todo el trabajo de mejoramiento se fue al tacho. ¿Verdad? Y ya que usted destaca lo que es el ámbito privado y público que puedan trabajar conjuntamente, me parece que deberían darle un tirón de oreja al intendente y tratar de ver cómo se puede colaborar con esa gente. Toda la ruta Eñe es solamente solventada por el sector privado y así otras rutas vecinales en el país. Me parece que una buena medida para que se acerquen y puedan trabajar conjuntamente, ministro. Sí, el caso específico del intendente no lo conozco, pero sí quiero decir que para el Chaco, algo muy importante para nuestro país, están previstos 1.414 kilómetros de ruta asfaltada para el Chaco. Y lo que a mí me emociona... ¿En cuántos años? En este periodo de gobierno. En este periodo de gobierno. A mí lo que me emociona particularmente es que en Alto Paraguay, que no sé si estuviste, yo estuve en Toropampa, ¿verdad? Y realmente es un departamento muy grande, hermoso, increíble, pero sin 1 metro de asfalto. Ahora se está haciendo eso. El lunes se hizo el cierre financiero de la primera operación de bonos del sector privado para financiar esa ruta. Y hay 1.500 personas trabajando ahí. Ahí va a estar conectado el puente que nos va a llevar hacia el Pacífico. Esto es extremadamente importante, Gabriel. Por eso le digo, las obras públicas son importantes, ministro. Usted está destacando eso. Sí. Y dígale al ministro que se apure, entonces, que haga trabajar a su gente y que la gestión sea... Lástima que se nos engripó el ministro, porque iba a estar con nosotros hoy el ministro, pero se nos engripó. Pero en serio, es lo que puede volver a dinamizar la economía. Yo realmente valoro la gestión del ministro Arnaldo Vins y de su equipo, pero no solamente la de él, sino todo el equipo que está trabajando junto a él. O sea, realmente, y estos números que te mencioné, o sea, un 16% más con relación a junio del año pasado, comienzan a indicar lo que va a hacer. Nosotros queremos llegar a 1.000 millones. Y otro tema, sí. En 3 meses más cambia de estación, se viene el verano y no tiene que faltar agua. Sí. Denle un impulso, acérquense a la SAP y que haya agua todo el verano, ministro. Le estoy diciendo con 3 meses de anticipaciones. Sí. ¿Verdad? Entonces, y otra cosa, el tema de Brasil y esto de los autopartistas. Sí. ¿Por qué tardaron en...? Antes, Carlos, mencionaste el verano.
Y a propósito del verano, el agua es súper importante, pero también la electricidad. Sí. Y yo quiero quiero destacar, lo que aprobó diputado. Hoy se aprobó una operación para mí histórica, son 170 millones de dólares, un préstamo de la CAF, pero que va a financiar las 2 líneas de 500 kV que va a permitir prácticamente llegar a utilizar toda la energía, o sea, tener la capacidad de transmisión de toda la energía que tenemos de Itaipú. Así que eso es demasiado importante y además hay 5.000 kilómetros de líneas de baja y media distribución para un sistema de autoayuda para varios departamentos. O sea, una operación muy importante que se aprobó hoy a propósito del verano, que nos va a ayudar a tener mejores veranos, porque lo que estamos haciendo es utilizando nuestra energía por una parte, pero también mejorando la capacidad de distribución. Ya que está hablando de la línea 500 kV, Sí. Dígale al ingeniero Ferreira que no se olvide que tiene que reparar la construcción en Presidente Hayes, Sí. donde está la terminal de la línea 500 kV, que tiene que resolver el problema estructural abajo, porque si no se arregla, él ya sabe, en cualquier momento eso puede traer complicaciones a ese lugar, porque se hizo sobre cuevas. Le paso ese dato para que le comunique al... Y por último, para terminar, para cerrar, ¿por qué se atrasaron tanto en la negociación del autopartista? Bueno, el tema con los autopartistas, tuvimos, como ustedes saben, el año pasado el cambio de gobierno en Brasil. Se instala el gobierno de Brasil, el nuevo gobierno del presidente Bolsonaro en enero. En febrero tenemos una contraparte para hacer esos contactos. Se hicieron contactos el año pasado, pero se esperó el nuevo equipo. Comenzaron esos contactos sobre esos temas también con el sector privado. Y ahora todo el equipo de gobierno estaba abocado... Porque Brasil no espera nada, Brasil toma decisiones y toma decisiones. Está bien, pero yo creo que es muy importante recordar lo que pasó el viernes, la semana pasada. Se terminó una negociación con la Unión Europea después de 20 años. Carlos, eso es histórico. Mira, conozco el tema, seguido el tema y realmente es histórico, ¿verdad? Este tema era el siguiente en la agenda, ¿verdad? Y en eso está abocado el gobierno, se hicieron contactos a varios niveles, el tema de negociación de la propuesta por una parte, resolver transitoriamente lo que tenemos ahora, justamente los contactos a todos niveles de gobierno y el contacto igualmente con el sector privado. Bueno, le deseo éxito en esas negociaciones. Gracias, ministro. Siempre es poco el espacio que tenemos para conversar. Dame un minuto, Carlos, para decir solamente lo siguiente, además, porque me parece demasiado importante. En esta primera página del informe del presidente figura transformación educativa, sí, que es una gran causa. En temas de salud, esa inversión de 250 millones de dólares que se va a hacer, que se está haciendo, es la mayor en la historia de Paraguay. Así que realmente muy importante igualmente. Y en lo de la institucionalidad democrática, todo el tema de la reforma de justicia, la transparencia con el acceso al Consejo de la Magistratura, al tema del Consejo de Ministros y lo que pasó en San José de Costa Rica. La señora Yanes es la candidata del Ejecutivo. ¿La señora? Yanes. Carolina Yanes. Sí, ella es la candidata. El presidente va a respetar... No me está diciendo, ¿es la candidata o no? No, yo no estoy en No puede decir. Sí. Gracias, ministro. Gracias, Carlos. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a seguir la segunda parte del debate sobre la reforma tributaria. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovechar las megas ofertas por nuestro aniversario. Cumplimos 39 años y los festejamos ofreciéndote descuentos increíbles en todos los productos. Además, con todas tus compras, gana una fabulosa camioneta Toyota Hilux Full Equipo 2019, 0 kilómetro, con 39 millones de guaraníes en efectivo. Escucha estas mega ofertas. Celular Huawei P30 Lite. Precio normal 18 cuotas de 237.000 guaraníes. Ahora mega oferta 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Bueno, ya estamos para el segundo round entre Fabián Domínguez, el viceministro de Tributación, y el diputado Sebastián Villarejo. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo está, viceministro? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Sebastián? Bien. Yo súper bien, mira, con mucho ánimo, siempre preparado, Carlos. ¿Se entrenó? No, el entrenamiento es constante, la vida es un constante entrenamiento, así que y en impuestos por lo menos es un entrenamiento mucho más duro. Diputado, buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos, ¿cómo está? Más contento fue, veo que me contaste que está ganando Perú. Yo quería que pierda Chile. Así como para empezar con un tema coloquial al margen que vamos a discutir mucho. Bueno, pero muy contento de estar acá. Ya me he encontrado también con Fabián en el Congreso y yo creo un poco que eso se trata, como dijimos al terminar el bloque anterior. Estos son los debates que construyen República. Al margen uno puede estar en otras posiciones. No estamos discutiendo de cosas de corrupción, ni mucho menos, sino de debate. Y creo que el mensaje tiene que ser que sobre el disenso se construye, Carlos. Exactamente. Tengo que destacar que fue muy visto y muy comentado el debate entre ustedes, sobre todo por el respeto que se tuvieron, ¿verdad? Que fue muy destacado. Bueno, te quiero consultar algo, viceministro. Los autos usados, ¿cuánto de impuestos dejan al país? A ver, lo que pasa es que hay un componente de impuesto a la importación. Sí. Ellos pagan, digamos, aranceles a la importación y después hay todo un entramado de impuestos internos e IVA que no tengo el dato, no quiero mal informarte, Carlos, así que... Pero te prometo pasarte el dato mañana. Me hablaron hoy de más de $100 millones al año. Puede ser. No creo que llegue a eso. Yo no creo que llegue a eso, bueno. No creo, honestamente. ¿No? No creo. Pero hay que ver, no quiero hablar por boca de ganso. Y bueno, ¿qué cree usted, diputado, que sucedió con esto de los autopartistas? Que se trata, una vez que Brasil toma acción, ahí reaccionamos, cuando esto veníamos advirtiendo ya de hace varios meses atrás. Pero ahí se desvió un poco el tema, porque se habló de Maquila y el tema no era por Maquila específicamente. No. Solo autopartes. Claro, no es ni autoparte, era un tema de origen. El arancel y el certificado de origen y el arancel que tiene que pagar en lo que viene de Paraguay en Brasil. Porque si tiene certificado de origen, entra con arancel cero, si tiene certificado de origen paraguayo. Entonces, el tema era que Brasil, en teoría, hizo algún problema por la certificación de origen de esos autopartes o de esas partes de automóviles, y en ese sentido Paraguay no tiene negociado aún, digamos, un tratado específico de autopartes. O sea que ahí no tiene que ver con la reforma tributaria, ¿verdad? Pero algo muy interesante es que el Mercosur, cuando se crea, no se suscribe nunca un acuerdo automotriz. O sea, ese es un tema que no existe acuerdo... Existen, los otros países tienen, nosotros no tenemos. Paraguay no firmó. A eso me refiero. Quedó como algo bilateral, por eso digo, no es como algo multilateral. Existe Argentina-Brasil, Brasil-Uruguay, Uruguay-Argentina, entre ellos, pero no es algo Mercosur. Lo que también genera toda una situación con el acuerdo de la Unión Europea a futuro, porque finalmente ahí es multibloque con multibloque. Y eso que se dejó perdido tiene mucho que ver y va también de la mano con el tema de los autos usados definitivamente. Sí, claro. O sea, tiene mucho que ver la represalia o actitud que tomó Brasil con algo, y esto viene de otro gobierno, no tiene nada que ver ya con este, o sea, eso hay que decirlo, este gobierno es nuevo, esto viene de otro tiempo, que se está dejando de lado una situación muy particular que tiene varias aristas. No se quiere afectar a muchos intereses. Esto se viene discutiendo de hace años. Años. O sea, esto no es nuevo, la ciudadanía tiene que saber. Y es un tema que de todas maneras tenemos que tomar todo por las astas probablemente y empezar nunca tarde para empezar algo que va a ser beneficioso para todos. Bueno, vamos a ir a nuestro tema. Diputados, ¿cuándo decide el tema de la reforma? El ministro Benigno López volvió a pedir que no se toque lo aprobado por el Senado. ¿Qué piensa usted que puede pasar en diputados? No, yo en ese sentido, bueno, vamos a entrar de una, ¿verdad? Yo disiento la visión que está... Entiendo, ¿verdad? Definitivamente, porque entiendo que el Ejecutivo y el ministro y el presidente quieran aprobar esto lo más rápido posible, pero yo creo que eso es una afrenta constitucional a los poderes del Estado, así como el Ejecutivo trabajó 30 reuniones, 6 meses, lo cual es respeto de ese trabajo, como lo dije la vez pasada. Están usando al Senado y a diputados como pasapapeles, ¿verdad? Entonces, quizás haya colegas míos que no... Hay un tema. Senadores y diputados estuvieron integrando la Comisión Tributaria. Se invitó, cartas de invitación se envió, Senado envió representantes, estuvo Dionisio Amarilla que participó en varias reuniones, estuvo Rasmussen que participó en una sola reunión, en el resto se excusó en todas, y los diputados, en la Cámara de Diputados también creo que no envió luego representantes. Entonces es una cuestión que no es que ahora nomás se discute, esto se viene discutiendo desde noviembre, hay que tener bien claro, y hay una cuestión.
amplio debate tuvo hasta este momento. No, que no se debate. Ojo claro, con eso. Ahí la confusión de Fabián es que yo entiendo el amplio debate que hubo por fuera del Congreso, que vaya un representante, por cierto, Dionisio Amarilla, que hoy ya no es más senador. Que tenía que haber sido, claro, pues tenía que haber sido receptáculo de todo para discutir entre el Congreso. Sí, así, pero así se articula. Ahora, que ustedes no hayan trabajado de esa manera, esa es otra cuestión. No va por ahí el trabajo en el Congreso, es importante y entonces quizás explicarle a la audiencia o al viceministro, ¿verdad? En el Congreso vamos la diputados, 80 diputados de diferentes bancadas. Si Arnaldo Samaniego, presidente de la Comisión de Presupuesto y afín al presidente de la República, iba o no ahí, no es que él viene a ser un receptor de 80 porque no fue seleccionado por nosotros. El Congreso entra un proyecto de ley y ese proyecto de ley se deriva a comisiones donde estamos a 15 o 20 diputados que tenemos que estudiarlo, trabajarlo y entre todos escuchar a las diferentes partes. Lastimosamente estuvo el viceministro y el ministro hace 2 días, estuvimos en el Congreso, sí, en la Cámara de Diputados, pero yo le decía, es muy lindo también, yo lo que le decía a los colegas, así como le escuchamos el viceministro y el ministro, lo importante sería escuchar a todas las partes. Lastimosamente el proceso se está llevando a cabo como para que las cámaras sean un pasapapeles de esta reforma tributaria. Ahora, de todas maneras, estamos hablando con algunos colegas de diferentes bancadas, entonces al margen de que haya una posición muy clara nuestra, Patreguería está en contra de la reforma tributaria, por las cosas que podemos recordar en breve, por lo menos intentar algunos acuerdos en algunos puntos que nosotros creemos sustanciales que afectan principalmente a la clase media, como había mencionado, y otros más, y ver si en diputados podemos generar algunas modificaciones, porque se van a venir modificaciones. A la clase media desde el juicio de ustedes, cosa que no es una verdad absoluta, justamente. Desde el juicio de ustedes, que se respeta obviamente, pero disentimos muy respetuosamente con ese concepto y ya explicamos por qué también en ese sentido. Explicamos acá en el programa pasado y explicamos también ayer en Cámara de Diputados cuáles eran las ideas, fuerzas y motivaciones de la reforma y cuáles son sí los sectores que se pide mayor sacrificio fiscal: sojeros y ganaderos, agroexportadores, dueños, socios y accionistas de empresas. Son los 3 sectores que tienen sí mayor sacrificio tributario en la reforma. Bueno, volvamos entonces más o menos a foco cero con realidad por la nueva audiencia, ¿verdad? Repito nomás algunas cosas. ¿Por qué creo que estamos en contra de esta reforma tributaria? Recuerdo, primero 2 cuestiones de fondo. Gasto público vergonzoso, lo estaba hablando recién con Hugo Cáceres, en todo tipo, y hasta hoy el gobierno no ha actuado. El ministro Benigno ha dicho en la Cámara de Diputados, nosotros discutimos el gasto público en el presupuesto. Y es una respuesta muy genérica, porque en realidad hay cosas que tenemos que decidir que van de la reforma fiscal hasta una reforma a la ley de la función pública que hemos presentado, y acá no le culpo al ministro de Hacienda ni al Ministerio de Hacienda. El gobierno es un todo. Yo acá hablo del presidente de la República que use su fuerza política con sus diputados y senadores, no solamente para aprobar cosas para que ellos recauden más, para su botín de prebenda y clientelismo en varios ministerios, porque en algunos son técnicos, pero en otros no podemos negar a quién tenemos muchos ministerios. ¿Cuáles, por ejemplo? Pero muchísimo. No, ver, vamos a empezar con que ni Teipuya si le está tan Alderete y Nicanor Artefruto. Vamos a empezar así nomás, que son los que empezaron con los fondos sociales de esta historia, en el periodo 2003-2008. Entonces esas son para mí cosas contundentes. Pero como acá no vamos a discutir el gasto público, pues reconozco que esa no es una responsabilidad del viceministro. Entonces yo no le puedo a él endilgar algo que no le corresponde, ¿verdad? Ellos están para recaudar y para ordenar, o sea, es una función del Ministerio de Hacienda. Pero el gasto público no es el momento. Segundo, yo repito que no es el momento económico para hacerlo. Y esta reforma, y ahí repito... Yo quiero justamente interrumpirte. No es el momento económico. ¿Cuándo es el momento económico para una reforma entonces? Te digo, a mi criterio y a criterio también, en la reforma de donde uno le aprieta el cinturón a la ciudadanía es quizá en vacas gordas, no en vacas flacas. En vaca flaca hay que meter dinero, meter circulante. Yo me animaría hasta reducir impuestos de tal forma que haya, pero esta ya es una discusión ya ideológica, no tengo problema que pensemos distinto. Yo creo que no es el momento para algo así. Y por sobre todo una reforma que yo repito, da mucha discrecionalidad a la administración tributaria y donde yo voy a intentar incluso sacar discrecionalidades que ya vienen de la ley anterior. Por ejemplo, algo súper peligroso que no es que tiene esta ley, ya tiene la anterior, repito, pero sin ninguna limitación. ¿Cuál es? Pero hoy me toca a mí ser diputado. El tema de las retenciones, por ejemplo, también del IVA. Menos mal que eso es peligrosísimo. Que ya tiene la ley. A ver, por eso. No, la del IVA ya tiene. El tema ahí, para que no pase de largo. El tema de la reforma, en un momento de desaceleración. No es momento de hacer reforma. Esa es la expresión. El argumento. Y el argumento. Para mí, a mí me gusta decir la falacia. Entonces, en ese contexto, hagamos un ejercicio mental y digamos que tuviésemos un momento de bonanza económica, que estén bien las cosas. Uno intenta meter reforma en ese momento. ¿Qué van a decir? ¿Cómo en este momento que están bien las cosas, más reformar? Es decir, siempre y en todos los casos, cuando se hacen cambios impositivos,
va a haber este tipo de oposición de algún sector. En ese contexto, si uno mira los periódicos del año 2004, en donde sí se tuvieron que reducir impuestos por ese momento del tiempo y por la coyuntura especialísima, igual se le llamó impuestazo. Entonces, yo hasta ahora estoy buscando dónde está el impuestazo, porque repito, en este contexto se están incluso disminuyendo cargas fiscales para algunos sectores y hay 3 sectores que claramente tienen mayor sacrificio tributario, que no es cualquiera, que son sectores con capacidad contributiva marcada y que hasta hoy no estaban aportando al fisco. Entonces, en ese contexto, una reforma bastante moderada que incluso le va a dar oxígeno a la economía. Entonces, tenemos que ser bien claros. En algunos sectores, marginalmente, quizá haya alguna situación de casuística que se dé, lo que señaló, incluso los ejemplos que señala Sebastián en algunos casos, de casuística, pero uno no puede legislar por casuística. Pero yo ahí, a ver, la falacia es cuando uno sobre una argumentación que aparenta racionalmente correcta, en realidad esconde algo que no tiene razón de verdad. Yo creo que la falacia es lo que instala la administración tributaria, absolutamente. Porque en primer lugar, yo repito, acá hay aumento. Los aumentos no se refieren solamente a que vos digas acá aumenta o no la tasa. Acá hay aumento y cuando dicen no, son estos 3 sectores, sojeros y ganaderos, y ahí te hablan de los grandes, que hayan tenido la incapacidad de controlar las 100 o 200 millonarios que están escondiendo su forma de pagar impuestos. Hoy en la Cámara de Diputados, los diputados están trabajando un crédito rural diferenciado y presentaban... Pero ahí no es que hayan presentaban, su manera voy a de terminar, presentaban estadísticas donde hay más de 200.000 familias dedicadas a la agricultura familiar, ¿verdad? Y que solamente 40.000 están accediendo al crédito. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando el sector agropecuario, pudiendo estar bien o mal, no estoy hablando de eso, que deje de existir el IRAGRO y esté en todo en el IRE, perfecto. O la unipersonal del sector agrícola ganadero, puede estar bien o mal, pero esa gente hoy va a pagar distribución de utilidades. Entonces, listo, está bien que paguen los grandes sojeros y ganaderos, pero la realidad es que hoy, en un momento donde el mismo presidente de la República reconoce que el 25% menor de producción en la capacidad agrícola de muchos granos, 20% la disminución de los precios, esa gente hoy tiene que pagar distribución de utilidades y no puede descontar sus gastos familiares en su empresa o en la unipersonal. Entonces, claro, la misma... va a descontar en renta personal. Pero ahí pues está el error, que es lo que yo digo, que es mi visión. No, déjame terminar. ¿Por qué es un error? Porque la es un error. Es un error para mí. Porque la unipersonal soy yo. ¿Y qué es mi unipersonal? Ni siquiera viene diferente. Yo soy responsable de lo mío. Pero no es cualquier mi número de cédula, Sebastián, no es cualquier unipersonal. De 2.000 millones. Correcto. Pero claro. espera. Con la discrecionalidad de bajar a 1.000. Legitimado por el sector, porque el sector estuvo sentado en la mesa y hoy le escuchás a Héctor Cristaldo, representante de los agricultores, o le escuchás a Vivito Villasante, representante de los ganaderos, legitiman la reforma en ese sentido. Que ellos administren los intereses de ciertas personas, yo respeto. Pero que quiera o no, son sus representantes. Y que por cierto, y la democracia, así como vos sos representante de tus votantes. La propuesta del sector privado era que ese tema del unipersonal suba a 5.000 millones, por lo menos esa es la propuesta formal presentada, a 5.000 millones de que ese momento exista. La propuesta fue... No se genera, y la discrecionalidad no se acepta. Era 1.000 y pidieron que se suba a 2.000 y eso se dio el paso. Era 1.000 en el proyecto original. Se pidió que se duplique, se subía a 2.000. Ahora, de que un sector pidió, algunos, tu partido pidió, eso es otra cosa. Ahora, está legitimada la figura impositiva del sector de Unión de Gremios de la Producción a través de sus representantes y también del sector ganadero a través de sus representantes. La democracia funciona por representaciones. La democracia funciona que hay 80 diputados, entre los cuales estoy yo, que me tocó tener 35.000 votos, y donde yo quiero decir que esto, más allá de que cualquier presidente de asociación gremial pueda creer que está bien o mal, yo creo que afecta a la clase media. Y hacia ahí tiene que ir mi voto. Es lo que estaba hablando también con el tema de que no se netean las columnas del IRP, que eso estoy trabajando con los líderes de bancada para decirle lo grave que es que las columnas del IRP, lo que es rentas de capital y renta de servicios personales, no se neteen, porque es gravísimo para la clase media. Es un error técnico. ¿Se subsana? Conceptualmente, no, pero por favor, claro que se subsana. Es técnicamente incorrecto hacer esa mezcla, porque son manifestaciones diferentes de capacidad contributiva. Las rentas y ganancias de capital funcionan por un andarivel, son dos especies dentro del género capacidad contributiva renta.
Una especie es renta y ganancia del capital y otra especie es renta del trabajo. Eso está en cualquier libro de tributación básica. Ese es el problema, Fabián. Vamos a hablar del verso académico. Yo te hablo del bolsillo del contribuyente. Y yo te cuento, desde que tiene esa un problema, del bolsillo del contribuyente, de que vende un inmueble, el impuesto a la renta personal del Paraguay, el impuesto a la renta personal del Paraguay es el que más deducciones tiene en el mundo. Te dije el otro día, tráeme uno que tenga más deducciones que el de Paraguay. Por eso estoy orgulloso de nuestro país, porque es el único país que toma la decisión de hacer una reforma tributaria y al decir el mismo, 7 veces aumentan los ingresos. Es decir, el ejemplo que dio el Paraguay con el IRP para formalizar la economía se puede vender en el mundo que multiplicamos por 7, pero los grandes técnicos y tecnócratas nos dicen, ahora tenemos que tener un impuesto como en los otros lados del mundo, que son los que supuestamente van a invertir en Paraguay. Y repito, Naldo, y no estoy ni hablando de la deducción. Te cuento algo. Mira, yo te voy a decir algo. Con tema de IRP, Sebastián, creo que puedo hablar con alguna autoridad en el tema. Mi tesis de maestría en Europa la defendí sobre IRP. Tengo un libro publicado sobre IRP a nivel nacional que se llama El impuesto a la renta personal, una gestación de 4 décadas, que te invito a que lo leas. Sirvió para ese momento del tiempo que era, sin duda, que era para el año 2004. Sí. Si para ese momento del tiempo apostamos al sistema tributario, a la eficiencia y nos olvidamos de la justicia, una vez ganada formalidad relativa, teníamos que devolverle equidad al sistema tributario. Ese momento es hoy y potenciar de vuelta los impuestos directos en función de sus manifestaciones de capacidad contributiva legítimas. Eso es lo que se estuvo haciendo ahora. El trabajo, yo te digo, con meridiana claridad, con la mano en el corazón, no tiene reparos técnicos en ese sentido. No es solamente un trabajo nuestro. Estuvieron sentados una docena de las mentes más brillantes tributarias. Asesor de ustedes, uno de ellos, asesor de tu partido, uno de ellos, estuvo sentado en la mesa tributaria trabajando con el partido de ellos. Carlos Zapata. Estuvo sentado, profesional de primer nivel, él es uno de los que trabajó en este tema. Y yo te digo, técnicamente a este proyecto de ley, y le digo a la ciudadanía, no hay con qué darle. Ahora, que ustedes tengan reparos políticos en función a ese tema y que estén sustentando algunas situaciones para probablemente tener alguna popularidad adicional, hasta se acepta. Ahora, es aceptable, pero técnicamente está bien redactado y está sustentado sobre bases lógicas, jurídicas, técnicas y económicas. A ver, yo le quiero bajar a tierra, porque si no vamos a entrar en un discurso de ambos lados, suyo y mío, no ya así demagógico, pues ni uno de los dos creo que cae en la demagogia, pero un discurso político de lindas palabras donde vemos. Acá hay que bajar a tierra, y yo repetí el ejemplo que usé la otra vez, y no tengo problema en hacerlo porque es la verdad. Pues justo vos estabas hablando de los autos usados. Sí. ¿Por qué en Paraguay del 2010 al 2015, según la encuesta, yo me acuerdo cuando fui candidato de concejal, la misma cantidad de gente anda en automóvil que en colectivo en este país? No, perdón. Cuando antes era superior la cantidad de gente que andaba en colectivo, en los 80 andaba más gente en colectivo, porque acá vino un problema de inseguridad. El problema que estábamos hablando al iniciar el programa, casualmente el que vos no preguntás, genera que la gran mayoría de este país, de la clase media, terminó comprando autos usados, respondiendo a la falta de un sistema de transporte. Y un sistema de transporte peligroso, donde el 50% de área metropolitana y el 30% de Asunción ha sido asaltado. Entonces, ¿qué ocurre para dar un ejemplo de esto? En primer lugar, puedes deducir en tu IRP solamente un auto cada 3 años. Correcto. Entonces, si vos sos el papá de alguien y tu hija llega a 18 años de edad, y le querés dar un pequeño Toyota Vitz para que se vaya a la facultad, ese auto no podés deducir si es que el tuyo tiene menos de 3 años. Y si vos querés vender el tuyo para comprar 2 autitos de clase media, porque si yo tengo un auto lindo, no, voy a vender para tener los 2, no podés deducir. No estoy hablando de que se educan 10, 20 autos, pero un solo auto afecta a la clase media. Segundo, repito, los inmuebles pues clave. Hoy le estaba mostrando a mi colega, y vamos a hacer un ejemplo, al que está escuchando. Imaginemos, no vamos a hacer números fáciles, que ganás 10 millones de guaraníes al mes. Ganaste 120 en el año. Gastaste 100, te sobra 20. Tuviste un problema de salud. Tuviste un problema de salud o quebró tu empresa, repito lo mismo, y tuviste que gastar 150 millones de guaraníes. Entonces, ¿qué hiciste? Vendiste un terreno, llamarle por lo que quieras, y vendiste un terreno a 200 millones de guaraníes. Vos acá en la parte de servicios personales no pagás nada porque gastaste 150 y solo ganaste 20, vos estás en menos 130, vos no tenés que pagar nada de impuestos.
Pero esa plata vino de tu venta de inmueble. ¿Y qué ocurre con la venta del inmueble? Vos tenés que pagar una renta. Si ganaste plata. Pero ahí donde está está la falacia, déjame terminar. Pero la ley te no, dice pero eso. es el problema de esta ley. La ley te dice eso. No, y por eso yo quiero cambiar la... Ahora, si perdiste la plata ley, en tu venta del terreno, la ley que, pagás. discúlpame, que te toca preparar a vos, pero redactar y legislar a mí conforme a la Constitución Nacional. Esa ley te dice que ese inmueble tiene una renta real o presunta. Sí. ¿Qué es la real? Que si vos compraste a 50, que es lo lógico, si compraste hace 20 años un inmueble, o 200, se presume una ganancia, no es que se presume, sería una ganancia real de 150. O 30% de renta presunta, que entonces sería el 30% de 200, 60. Se presume que ganaste 60 y te van a cobrar 8% de 60. Por más de que ese 60 vos en realidad gastaste en tu gasto de salud y te quedó 0 guaraníes, vos vas a tener que pagar el 8% de 60 millones o no. Toda la renta que tuviste viniendo, o sea, viniste teniendo renta ¿Pero qué todos renta? los años. Es un terreno que está quieto. Yo no tuve renta. Es un terreno que está quieto. Sebastián, que ¿y la vendí plusvalía pagué. qué? A ver, ¿la plusvalía qué es? Se fue en mi gasto de salud, ¿Qué es la Fabián? plusvalía? Por eso, ¿qué es la plusvalía? No es renta la plusvalía. Se fue. No es renta la plusvalía. Pero claro que es. Entonces, pero tuviste se fue, renta muchísimos pero años, gasté, jamás pagaste impuestos. pero Está gasté. bien, está bien. Lo Y que hay que hiciste ver fue, tu en vez de plusvalía pagar, muy simplista, en vez de muy pagar, simplista, en su no dice momento, cuánto estaba el dólar hace 10 o 15 pagaste años. mucho menos impuestos hoy del que hubieses pagado antes. Entonces, insisto, el impuesto a la renta personal del Paraguay, conforme a la liquidación que tiene, el más benévolo del globo terráqueo. Y si en Marte hubiese habitantes, el más benévolo A mí no de me preocupa que sea más benévolo que el Estados Unidos. A mí me preocupa que es malévolo para la clase media paraguaya. Yo me preocupo por la clase media paraguaya. Si al suizo le gusta un IRP, gracias a que tiene un Estado que funciona y tiene un gobierno que funciona, a tu ejemplo. Adelante, hagamos la pues, contracara yo no. a tu ejemplo. Si yo permito deducir de esta manera, como pretende Sebastián, que se mezclen los gastos, no me dije. entonces, pero si permito deducir de esta manera, empiezo a especular con los inmuebles, va a ocurrir lo que vino ocurriendo hasta este momento. La gente que tiene recursos especulativamente adquiere inmuebles y no paga nunca impuestos, por un lado. Por otro, insisto, las rentas de capital y las rentas del trabajo son de naturaleza diferente, se los debe tratar. Hoy el impuesto funciona de esa manera, no es que algo cambió, ya era así y sigue siendo así. Si hacemos de otra manera, estamos haciendo retroceder al impuesto, es decir, hacer a foja cero, y con lo cual hacemos que un impuesto directo, como el impuesto a la renta personal, siga siendo menos potente para recaudar. Eso puede ocurrir, no me cabe ninguna duda, puede llegar a ocurrir. Ahora, son casos que marca casuística. La generalidad, en la generalidad de los casos, se da que la gente compra y vende especulativamente los inmuebles. Eso ocurrió sobre papeles. Fabián? ¿A qué país vos conoces? ¿Qué millonario es lo que tenemos especula? que legislar 100 sobre en el país la generalidad y no sobre la casuística. Pero la Está bien. generalidad no es gente que especula Pero o compra venta de inmuebles. Disculpame, No. yo tengo 36 años, soy diputado, yo no tuve la oportunidad de Yo te digo especular una ni un cosa, inmueble. en el país, Yo no pude especular. En el país, Y pago los IRP. socios y accionistas de empresas son 2.600 y pagaron 0 de impuestos. Pagó la clase trabajadora sus impuestos. 103.000 contribuyentes, Bueno, hay de los otra falacia. 105.000, ellos soportaron la Ahí recaudación hay de renta otra falacia, personal. porque acá hay que mezclar las cosas. Primero, de los 2.000 accionistas, la mayoría de los paraguayos, no la mayoría de los paraguayos, quiero decir, la mayoría de las sociedades en nuestro país, sociedad anónima, muchas veces son de un socio y le ponen a la mamá, al hijo, a tal cosa de socio. Con más razón, Y con más tienen, razón. y tienen, Pero con más razón. Espérame, y tienen su salario de la sociedad. Muchos de esos salariados, en Pero eso es realidad, diferente, ahí se está cuidado, jugando renta. Tiene salario son y por también eso salario. asalariados, entonces Claro. al margen de ser nacionalistas. Segundo, si nosotros queremos potenciar un país que emprenda, lo que deberíamos hacer es, señores, ojalá todos sean accionistas, todos tengan las sociedades, jóvenes paraguayos, emprendamos y tengamos sociedades y no castigar a la sociedad. O sea, yo no sé, ahí tenemos una visión ideológica. ¿Cómo se construye trabajo en un país? Significa No a partir pasa de la por ahí, empresa. Estamos desviando el tema, no ¿Quién pasa por genera ahí. trabajo? La empresa. Estamos hablando Pero vos me de estás medir diciendo que el capacidad accionista, contributiva. vos decís de forma Espera, ratito, despectiva eso. ¿Sabes que estamos mezclando las cosas? Acá Adelante. lo único que hacemos es establecer con la ley la calibración de la capacidad contributiva conforme a la posición económica de cada ciudadano. Y aquí hay una realidad. No podemos desconocer que un socio accionista de empresa, en la generalidad, tiene más capacidad contributiva que un asalariado. Mentira. ¿Pero en qué país vivís? Por favor. A ver, te puedo pasar la miren, lista. miren, Te puedo pasar la lista. Pero andate, por Te favor, puedo a la pasar lista. Asociación de Le digo, Emprendedores género. del Paraguay, creo que se Me llama parece- ACEPI. Pero eso es diferente. Por Anda, favor, no mezcles. tienen Espera, todas diputado. sociedades. Diputado Eso es Fabián, diferente. ¿Cómo hay por una favor. premisa de Le que pido un el favor. accionista... Hay 500 empresas que Espera. son millonarias en Paraguay, pero estamos 3 millones de paraguayos que queremos Por emprender. supuesto. Y Espera, esas espera, 500 espera. empresas, esos Espera, 500 Fabián. empresas pagaron 0. Y atacarla a ellas. Por No favor, a todos. Con la ley se esperen, ataca eso. Esperen, miren. Adelante, Carlos, adelante. Si seguimos así, esto va para un tercer round.
¿Verdad? Esto va para un tercer round. Y si nos aprueba antes el diputado. No, claro, y que sean 10 también, pero que la gente sepa y conozca. Estos son debates buenos para que la gente... Claro. Yo estoy contento, yo creo que Fabián... Que sean 10 también, así la gente entiende, conoce, aprende y saca sus conclusiones. Insisto, sobre el disenso se construye. Bueno, pero es bueno, Fabián, cuando sea presidente, Fabián va a estar en la administración tributaria también conmigo. Es un gran defensor del presidente de la República y del Poder Ejecutivo. No. Defendemos lo que creemos y creo en su honestidad y en su trabajo. Bueno, está bien. Ahora tenemos grandes diferencias en la reforma. Le agradezco, pero tengo otro invitado que está ya esperando, ya mirando el reloj para ingresar. Pero también. José Molina está contento también escuchando el debate. No, está gozando. El ministro se quedó para escuchar. Pero y eso que no hablamos de las retenciones y la política pública para la industria. Carlos, te propongo algo. ¿Sabes qué podemos hacer? Y podemos hacer en radio, con más tiempo. En el péndulo no se le tiene invitado. Vamos a la radio y hagamos ahí. Más largo, con más tiempo. Claro, después coordinemos el día, porque estoy yendo por el interior. Yo sabes que estoy. Bueno, eso estoy acá también. Está. Gracias, señores. Gracias a vos. A la vuelta de la pausa con el economista José Molina, quédense, porque él va a plantear qué es lo que podemos hacer para el 2030 para mejorar nuestro país. ¿Sabes qué? Si ya no llego a mi casa, mi señora me va a retar. Así que yo reconozco que estoy en la misma falla. Muy bien. Ahí nos pusimos de acuerdo. La señora manda en nuestra casa. Vamos a la pausa. Vení a Bristol y aprovechar las megas ofertas por nuestro aniversario. Cumplimos 39 años y los festejamos ofreciéndote descuentos increíbles en todos los productos. Además, con todas tus compras, gana una fabulosa camioneta Toyota Hilux Full Equipo 2019, 0 kilómetro, con 39 millones de guaraníes en efectivo. Escucha esta mega oferta. TV Samsung Smart de 43 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 403.000 guaraníes. Ahora mega oferta 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, don José Molina? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno, ¿a qué está dedicándose ahora que no están en la función? ¿Qué está haciendo? Volví a la academia. Estoy en el Instituto de Desarrollo, que es un instituto de educación superior. Lanzamos las licenciaturas bilingües, español e inglés, en economía, en negocio, en desarrollo. Y estamos trabajando también con el Banco Mundial para apoyarle al Ministerio de Salud y Educación y mejorar su base de información estadística. Y tenemos una propuesta que está en su etapa final con Harvard y con la Universidad de Notre Dame para fortalecer el Estado de Derecho en el país. En el país. Bueno, hace 15 días atrás, 20 días atrás aproximadamente, The Financial Times hizo una nota, un reportaje sobre Paraguay y lo que hizo Paraguay en los últimos 15 años. ¿Qué te pareció? Me pareció muy bueno. Me pareció muy bueno, sobre todo la perspectiva de los 15 años. Muchas veces... ¿Por qué para ustedes los economistas poner esos plazos de 10, 15 años es importante? Porque los cambios estructurales de un país... Se notan recién en ese periodo. No se dan de un mes a otro, no se dan de un día a otro, lógicamente, ni de un año a otro. Entonces, a veces hace falta parar la pelota y mirar panorámicamente cómo está evolucionando el proceso y ver y aprender de esa situación. Y con ese trabajo el Financial Times, donde ponía un país hace 15 años casi desconocido en el mundo y hoy que le tratan, por más que no tenga grado de inversión, como si tuviese grado de inversión. Un país donde la pobreza estaba en 52% y hoy está en 24%. Un país donde la pobreza extrema en ese entonces estaba en 13% y hoy está en 4 y algo por ciento. Entonces, pero en todo ese periodo, ¿la inequidad disminuyó? No, la inequidad sí disminuyó algo, no como nos gustaría que disminuya. La clase media aumentó sustancialmente. Pero todavía hay mucha iniquidad. Sí, hay mucha inequidad. Hay mucha inequidad, entonces disminuyó, pero eso no es el mayor logro que tuvimos como país.
pero sí de estar en un default selectivo a ser respetado por la estabilidad macroeconómica, por el crecimiento sostenido, por la reducción de pobreza. En los últimos años hay un mejoramiento de la infraestructura, hay disposición de inversión privada y herramientas de inversión privada que todavía quedaría como para completar. Hay una agenda que se creó en forma participativa también mirando un proceso cerca de 15 años. Entonces eso es refrescante, ver en los últimos 15 años y mirar las transformaciones que tenemos por delante. Y si nos fue bien en los 15 últimos años, nos puede ir todavía mejor en los siguientes. Te pregunto algo, si se mejorara la gestión de los gobiernos, de acá al 2030, si se mejorara la calidad del gasto, si se redujera la cantidad de funcionarios públicos ineficientes y si se redujera el clientelismo, ¿qué sería de Paraguay? Bueno, eso es lo que... Ahora, ¿eso es posible o no? Sí, es posible. Es posible, básicamente... ¿Y de qué depende que sea posible? Depende de dos elementos. Depende de tener una agenda compartida y que esa agenda compartida tenga un sustento político fuerte, participativo que genera consenso político y que se mantenga esos dos elementos. Ahora, ¿agenda compartida entre quiénes? Entre los actores claves del país, ¿verdad? Entonces, y eso tenemos. Entre el 2013 y el 2014 hubo un proceso donde se involucraron 2.000 líderes con una agenda al 2030 antes de la Agenda Mundial de Naciones Unidas, que coincidió después en 92%. Eso se mantiene. Tal vez allá se generó una institucionalidad también para apoyar. Eso creo que habría que darle un ajuste de tuerca porque no se está usando esa arma en la medida que se debería. Y siempre que hemos tenido esa mirada de mediano plazo, basado en un proceso participativo, Paraguay ha hecho transformaciones sustanciales. Bueno, está bien. Agenda compartida. ¿Y cuál es el otro punto a considerar? Bueno, agenda compartida, proceso de participación y los procesos de participación en el mundo actual significa transparencia. Significa rendición de cuenta. Eso es una forma cotidiana de participar. Y también Paraguay está avanzando. O sea, la ley de acceso a la información ha sido un cambio mayor en nuestra sociedad. Podemos tener esa percepción de que hay más corrupción porque nos enteramos de más cosas gracias a ese acceso de información. Pero deja... Pero también, José, espera, ahí también eso te detalla un aspecto que los gobiernos tienen que mejorar, el control, ¿verdad? El combate a la corrupción pública. Es decir, eso tiene que ser, es decir, está bien, nos enteramos, pero yo no me quiero enterar de corrupción, yo me quiero enterar de logros, ¿verdad? Ahora, me entero de la corrupción y... No, hay varios elementos. Mira, yo estoy convencido de que cualquier funcionario público tiene la motivación de hacer algo que le haga parecer que está haciendo una contribución al país, por lo menos, ¿verdad? Ojalá que quiera genuinamente contribuir, que no quiera cometer errores y que tenga que tener una narrativa adecuada. Exacto. Cuando le pones las luces de las transparencias, le generas incentivo a que haga mejor su trabajo. Eso se detecta más, hay herramientas también para controlar más. Lo que todavía está faltando es que la ciudadanía, la academia, el sector público, el Congreso, la prensa, utilicen mejor esa información. ¿Por qué la academia está tan alejada de todo? ¿Qué pasó con la academia en Paraguay? Bueno, la academia, nunca tuvimos una academia nosotros fuerte aquí en Paraguay. No. Fíjate que para que tengas uno de los objetivos que están en este plan al 2030 es tener una universidad de clase mundial entre las 400 mejores del mundo. Eso significa tener una universidad que publique 1.500 publicaciones científicas por año. Hace 10 años Paraguay publicaba 52. Ahora publica 350, avanzó, pero como Paraguay estamos todavía a menos de un cuarto de lo que publica una universidad de clase mundial. La Universidad de Buenos Aires está en el número 75 en el mundo, ¿verdad? Entonces te publica mucho más que eso aquí a la vuelta. Entonces nunca tuvimos una academia muy desarrollada. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos generar una cultura de
de debates basados en evidencia. Hoy los debates muchas veces no usan esta evidencia y no nos lleva a tener propuestas efectivas de mejora de eficiencia, de mejora del gasto público. Y no es solamente responsabilidad del Ejecutivo, sino que creo que está distribuida entre la academia, entre el Congreso y entre la prensa también. Ahora, ¿y la Agenda 2030 para dónde tiene que ir? ¿Cuáles deberían ser los objetivos de la Agenda 2030? Bueno, hay varios, ¿verdad? Hay varios y algunos ya como país lo estamos logrando con mayor facilidad. La estabilidad macroeconómica que genera un crecimiento económico sostenido. Eso es decir, mantener la estabilidad macroeconómica. Eso tenía un cuello de botella. ¿Y la plata en el bolsillo de la gente? Pero también, fíjate que los niveles de pobreza bajaron del 52% al 24%. Eso significa que hay más plata en el bolsillo de los hogares, por eso hay menos pobreza. ¿No será que hay más plata en el bolsillo de algunos? No. Hay mucho más plata en el bolsillo. Eso es la desigualdad, pero la pobreza te mide antes. La plata que había en el 52% de los hogares no daban para comprar lo básico. Hoy al 24% le falta comprar lo básico. Pero el Estado está capacitado para más clase media, para satisfacer la demanda de esa clase media. Bueno, ahí es un elemento. A medida que hay mayor clase media, hay más exigencias. Hay más exigencias. Entonces, esa es una amenaza a nuestra democracia. En el sentido, no en el sentido negativo. Sentido? No en el sentido negativo de que... Es un desafío, para la democracia. Yo creo que es un desafío para la democracia porque si uno empieza a demandar mayor calidad en servicios de salud y educación y no recibe respuesta, los niveles de apego a la democracia van a ir deteriorándose. Y Paraguay hoy tiene uno de los niveles más bajos de apego a la democracia de América Latina, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento. Nos estamos salvando, pero están ingresando los populistas. Bueno, estamos salvando, pero están ingresando fuertemente los populistas. Pero fíjate lo que ocurre, Carlos, también. En el año 2000, la década de los 90, los 2000 no crecíamos. Hoy crecemos a una tasa respetable y que nos respeta el mundo. Teníamos niveles de pobreza, más de la mitad de la población, altísima pobreza extrema que no disminuía. Hoy eso se muestra avance. Tenemos problemas de infraestructura. Hoy la infraestructura está creciendo más, todavía queda muchísimo. Todavía no le pusimos los dientes a salud y a educación y a innovación. Entonces, esos son elementos pendientes que tenemos que hacer. Cada vez la presión va a ser más fuerte. Hoy la salud es gratuita y universal, pero nadie, ni un ciudadano, tiene nada garantizado. No. Es el que tiene suerte encuentra, el que no tiene suerte no encuentra. La calidad de la educación, 92% de nuestros estudiantes de 15 años son analfabetos funcional. O sea, eso es realmente terrible. O sea, no hace falta estar en clase media para decir que y eso basta, es inequidad, claro. Para decir basta. 80% de los hogares que consumen agua con coliformes. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, señores, eso podía, en un ambiente de mucha pobreza podía pasar, pero ahora que la clase media se ha aumentado y le decís, tu hijo va a ser analfabeto funcional, el agua que tomas todos los días tiene coliforme, si tenés suerte va a haber algo en los centros, en los hospitales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la gente va a tener ese apego al sistema democrático? Eso es urgente, necesitan reformas, necesitan participación de todos para buscar colectivamente esas soluciones efectivas. Necesita el apoyo creativo de la academia, que es lo que contribuye con ideas innovadoras. ¿Y cómo hacemos que esa agenda sea cumplible en el 2030, o por lo menos que se empiece a enfocar con mayor fuerza? Si nuestros líderes están en otra cosa. Bueno, yo creo... Sí, justamente vos estás señalando algo fundamental, es decir, somos poco apegados a la democracia, ¿por qué? Y porque nos damos cuenta de que nuestros líderes solamente les interesan su bienestar, el de su familia, el de sus amigos, el de sus amentes y el de sus afiliados. Y después el resto de la población no existe. Yo quiero ser un poco más positivo. Si miramos 15 años atrás, estamos peor. Yo creo que cuando miremos... dentro de 15 años vamos a estar mejor. Pero no es por inercia que crecemos, vamos a estar mejor. Mejoramos. No, hay fuerzas sociales que están trabajando por eso, ¿verdad? Y te voy a comentar algo que a mí me llama la atención, que no le veo más protagonismo del que yo creo que debería tener, ¿verdad? El Equipo Nacional de Estrategia País. Ese equipo fue creado en el 2012.
en la administración de Lugo, pasó la administración de Franco, pasó la administración de Cartes y... ¿Perdió protagonismo ahora? Y yo todavía no he visto que se haya reunido con el presidente y hay un decreto que le exige que se reúna cada 3 meses. Pero todavía no presencié, no he visto en la prensa esa reunión y son reuniones públicas. ¿Y quiénes integran ese equipo, José? Y ese equipo tienen 14 miembros del sector productivo, 14 miembros del sector social y 14 miembros del sector académico-cultural. Su rol es ser custodio de esta agenda de transformación del país. Pueden ayudar muchísimo y han ayudado muchísimo en momentos muy difíciles de nuestro país. Han articulado ciertos consensos. Es una herramienta para políticas públicas fundamental. Y no se le está dando el rol, ¿verdad? O el espacio que te merece. En el cual podrían contribuir a estas políticas de largo plazo. Esto podría ser los consejos de desarrollo municipales que se crearon en 232 municipios de los 250, hoy están casi todos inactivos. Y están inactivos porque no tienen tareas. Eso es una energía social que implica la condición de participación y de agenda de largo plazo que se podría reactivar nuevamente, ¿verdad? ¿Y a quién le conviene que esto no se reactive? Bueno, yo creo ¿A quién le beneficia que no se reactiven esos grupos? Yo me gustaría responderte tu pregunta que nos perjudica a todos, ¿verdad? Nos perjudica a todos porque como necesitamos fuerzas que vayan apuntando hacia consensos de mediano plazo basado en la participación. Por otra parte, hay que ser justo. Estamos en el primer año de una nueva administración y siempre en el primer año son años de ajustes, ¿verdad? De ajustes donde va mirando y en el segundo se le puede pedir. Ojalá que se encuentre una forma de potenciar esto. Hay cambio de la administración municipal el próximo año, que se potencie de nuevo los consejos de desarrollo municipal. ¿El año que viene es electoral otra vez? Sí, pero aún así, eso pueden ser grandes oportunidades. Fue con el año electoral, con el cambio de municipalidades, que se pasaron de 30 consejos a 232 consejos y ahora se pueden volver a reactivar y puede volver a tener esta inercia positiva de transformación hacia el mediano plazo. Eso es un buen punto. Tenés toda la respuesta a las dificultades. No, pero en serio, no, pero es cierto lo que estás diciendo. Son oportunidades que depende de cómo uno lo mire, ¿no? Lo perciba. Pero de todas formas me preocupa algo, la transformación educativa. Yo sé que está en la agenda como primer punto y tal vez uno de los más importantes del presidente, pero me da la impresión de que hasta este momento son discursos, hay que pasar a la acción. De la transformación educativa estamos hablando desde hace mucho tiempo, pero todavía no se comenzó a operativizar la transformación educativa. Yo creo que Y vos que estuviste en planificación, sabés cómo viene la mano. Mira, yo esperaba que los resultados de PISA no sean buenos, pero no me esperaba que sean tan malos. 92% de analfabetismo funcional, pero eso es terrible, ¿verdad? Entonces, eso debería llamarnos a la acción a lo largo y a lo ancho del país. Y ahí es una tarea para los consejos a nivel local, es una tarea para el equipo nacional de estrategia país, que impulsen este debate, que impulsen esta acción en cada escuela y también a nivel de políticas públicas, y eso es la condición para tener transformación efectiva, visión de largo plazo y participación. Me parece que tenemos que volver a meter en la agenda el 92%. Yo creo que recordar permanentemente a todas las autoridades el 92%. Pero el 92% es terrible, es terrible. Terrible fue. El SNEP ya fue terrible. PISA fue una masacre. 92% de analfabetismo, de cada 10, uno no es. Exacto. José, 2030 está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina y por eso tenemos que ponernos las pilas, remangarnos y salir todos. Y si tuviera que elegir cuatro puntos, eso es lo que hay que insistir para el 2030. Si tuviera que... Te dan la oportunidad de decir, mira, José Molina, vamos, estos 4 puntos, ¿qué te parecen? ¿Cuáles elegirías? ¿Dónde se tendría que poner el acento? No, yo creo que estamos educación, sí, salud, energía e innovación. Esos son elementos
que están en el discurso del Ejecutivo, y me parece que son elementos donde hemos trabajado menos, hemos trabajado menos en consenso, y son las prioridades de este quinquenio. Y hay que insistir. Hay que insistir. O sea, no puede ser ese 92% que sea analfabeto funcional. Tenemos que ser más eficientes en el sector de salud y tener un paquete que garantice algo a los grupos más vulnerables. Por lo menos tenemos la vuelta de la esquina la renegociación del Tratado de Itaipú. Y si en una economía mundial de transformación, si no ponemos un énfasis en la innovación, nos quedamos afuera y va a ser muy difícil después de hacer. Vos que estuviste adentro también, la corrupción en todo esto, ¿qué porcentaje tiene la corrupción como un factor que impide crecer y desarrollarnos más rápido? O tratar de ser lo más objetivo posible. Sí. Se puede hacer mucho. Con la situación que hay. Una herramienta contra la corrupción muy poderosa es la transparencia. Sí. Entonces, dentro de eso, yo estuve en una unidad pequeña, donde no manejábamos mucho presupuesto, y básicamente no tuve muchos casos. Muchos casos. Probablemente otras unidades eran más. Pero dentro de lo que tenemos se puede hacer mucho, pero falta más utilización de esa información transparente que pueda haber. Falta poner presión más concreta, más específica, y falta recordar los desafíos más acuciantes en forma cotidiana. Y dentro de eso podemos avanzar bastante. ¿Te parece que el sistema de scratches es bueno para, de alguna manera, lograr la transparencia, acelerar el proceso de transparencia, o te parece que es una moda que puede pasar? Mira, es un arma muy filosa y que puede ser... ¿De doble filo decís? Sí, que puede ser efectiva y que puede ser peligrosa, ¿verdad? ¿Cuándo efectiva y cuándo peligrosa? Yo lo veo que es efectivo cuando no se mueve nada y cuando hay ciertas obviedades que pueden ocurrir y refleja, canaliza el hastío ciudadano. Pero no es un mecanismo institucional. O sea, nosotros no podemos basar en grupos que se ligan, que tienen por sus percepciones un avance justo, una sociedad más justa. Entonces, ahí hay algo que no está funcionando, y por eso creo que el Estado de Derecho, tal vez si me permite una quinta, creo que el Estado de Derecho es fundamental. ¿Verdad? Y eso estamos en serios déficit y de impunidad. Está bien, pero ¿por qué surgen entonces los escrachadores? ¿Por el hastío? Por el hastío. ¿Y por qué más? Por el hastío, surge por una falta de respuesta judicial, por la impunidad, y surge por estos desafíos que nos parecen un sinsentido, ¿verdad? Como el 92% de analfabetismo funcional, 80% de agua con coliforme, ¿verdad? Sí. Y básicamente eso dice, bueno, si no tenemos estos servicios, alguien se está llevando... Sí, falta de ruta, falta de todo. Y nos falta alguien que no hay corruptos en la cárcel, entonces estamos hastiados y vamos con eso. Pero si eso continúa, básicamente vamos a estar delegando en grupos ciudadanos autoconvocados un rol que tiene que tener la justicia. Y que puede ser fácilmente manipulable también. Puede ser muy peligroso si es que se desborda. Bueno, José, encantado de volver a charlar contigo. No te vayas a apartar tanto, aparece más. Muy bien, perfecto. No, porque es importante hacer análisis y reflexiones, ¿verdad? Y estas reflexiones, después de lo álgido que fueron los dos primeros bloques, creo que en serio, estas reflexiones vienen bien, porque tenemos que mirar un poquitito más allá de nuestras narices, nuestros intereses, para tratar de sacar adelante este país. Tenemos que hacer eso porque si es que no sabemos dónde vamos, cualquier camino es bueno, ¿verdad? Y sobre el punto, para conectar esto de mediano plazo, uno de los consensos fue que nuestra presión tributaria gradualmente debería subir al 18%. Hoy estamos en menos del 10%. Exacto. José Molina, muchas gracias por venir. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por compartir otro miércoles más en El Péndulo. Hasta la próxima.